Seguimos revisando las mejores partidas que nos dejó el día de ayer el Arena Kings en chess.com y nuevamente estamos ante un enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores del mundo en ajedrez blitz en esa plataforma. Se trata del duelo entre el gran maestro de Estados Unidos Hikaru Nakamura contra el genio peruano José Martínez Alcántara. Ojo, muchos suscriptores me han preguntado por qué si José Martínez es peruano aparece con la bandera de México en el tablero. Bueno, porque es que recuerden que de hace algún tiempo José Martínez ya no representa a Perú en competencias. Cambió su federación para México. Quiere decir que representa a ese país. Por ejemplo, si lo ven en una Olimpiada Mundial de Ajedrez, lo verán en el equipo mexicano y no en el equipo peruano, ¿no? Así que para que sepan, igual obviamente sigue siendo peruano, esa no es su nacionalidad. Pero bueno, volvamos a la partida, ¿no? Les comento que fue una partida realmente espectacular, donde ambos jugadores se lanzaron al ataque de manera brutal. ¿Qué sucedió? Es lo que veremos a continuación. No sin antes, por supuesto, recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y por supuesto activando la campanita para que no se pierdan todas las partidas que estoy subiendo constantemente. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro José Martínez respondía con caballo F6, G3 por parte de Naka, G6, alfil G2 y D6. Bueno, aquí Martínez rompe la simetría jugando D6, que es una jugada muy habitual, de momento aguantando la salida del alfil. D4 por parte de Nakamura, alfil G7 de Martínez, enroque, enroque, C4 y C6. Básicamente, Nakamura plantea una apertura catalana, mientras que José Martínez plantea una defensa india de rey. Caballo C3 por parte de Hikaru Nakamura y ahora Martínez juega alfil F5. Desarrolla rápidamente su alfil aprovechando que las blancas no jugaron E4 y con esta jugada la evita. Caballo de 2 por parte de Naka, que igual quiere lanzarse con E4. Y ahora Martínez juega E5. Curiosamente aquí la mejor jugada es D5, precisamente para evitar la jugada E4 de las blancas. En caso de dama B3 para presionar en B7, viene dama D7 con una posición bastante normal de doble peón dama. Pero tras E5 las negras continúan jugando su india de rey, D5 por parte de Nakamura que intenta ganar espacio y ahora José Martínez juega C5, definitivamente dándole ventaja de espacio a su rival. Y es que la opción era jugar, por ejemplo, dama E7 y en caso de E4 alfil D7, manteniendo la atención sobre el peón central y buscando más adelante una jugada como F5. Pero tras la jugada C5, E4 por parte de Nakamura, alfil C8 de Martínez, A3, caballo B7 y B4. Bueno, definitivamente aquí las blancas tienen una buena ventaja de espacio, pero recuerden que eso suele suceder en la defensa india de rey hasta que más adelante las negras por supuesto se liberan o buscan atacar con algo como F5. Caballo E8 por parte de José Martínez y ahora alfil B2 de Nakamura. Esta jugada quizá no es la mejor, ¿no? Es mejor caballo F3 evitando el F5 de las negras. Y es que si las negras continúan con ese plan, viene caballo G5 y ahora se ve que la casilla 6 está un poco débil, ¿no? Posiblemente haya que mover el caballo a B6 para cuidar la casilla y ahora sí vendría B por C5, tras lo cual no se puede recapturar de caballo. En cambio, tras alfil B2, José Martínez aprovecha y se lanza con F5 y es que el caballo no puede venir a G5. E por F5, G por F5, F4 y E4. Bueno, las negras también ganan su dosis aquí de espacio, ¿no? Y es que de momento, digamos que encierran un poco al alfil de casilla blanca del rival y liberan su propio alfil de casillas negras. Dama B3 por parte de Nakamura, en parte defendiendo al alfil, también creando por allí algún ataque. A5 de José Martínez. Y ahora Nakamura decide jugar en este momento B por A5, que quizá no era la mejor opción, ¿no? Era mejor caballo B5. La idea es, bueno, intentar aprovechar esta casilla que ha quedado débil tras el movimiento del peón. En cambio, tras B por A5, torre por A5 de Martínez, que bueno, tenía quizá como mejor opción en este momento dama por A5 para empezar a presionar allí las piezas blancas. Tras torre por A5, caballo de 1 por parte de Naka, de nuevo una jugada algo pasiva, quizá era mejor traer toda la artillería pesada al flanco de dama, ¿no? Torre FB1, H5 y ahora caballo B5. Tras caballo de 1, alfil por B2 de José Martínez. De nuevo aquí, Martínez tenía una jugada mejor que era alfil de 4 jaque, muy interesante. La idea es que probablemente el rey deba irse a H1 y es que si, por ejemplo, las blancas capturan, vendría peón por y como pueden ver los peones son muy fuertes y están pasados.
Pero en lugar de eso, tras alfil por B2, dama por B2 de Nakamura, dama F6 de Martínez, que aparentemente quiere cambiar las damas, dama C1, Nakamura lo evita, dama D4, rey H1 y ahora torre A6, defendiendo por aquí el peón, quizá quitándose de algunas amenazas como caballo B3 que amenazaba a la dama y la torre, caballo B3 igual por parte de Nakamura, dama F6 de José Martínez, A4, H5, torre A3 y caballo G7. Posición muy interesante, ¿no? Fíjense que Nakamura juega torre A3 posiblemente para buscar más adelante defender la tercera fila en caso de que las negras continúen con H4. Mientras que, bueno, continúan intentando atacar por el flanco de dama. Claro que parece que Martínez tiene todo controlado. Y quiero mostrarles algo interesante, ¿no? El alfil de casillas blancas. En teoría este es el alfil malo de las negras, pero fíjense que cumple labores defensivas. Así que no importa que tengamos un alfil malo, a veces también puede ser importante en la defensa. A5 por parte de Hikaru Nakamura que continúa avanzando, dama de 8 de Martínez que pone presión sobre el peón, torre G1 de Nakamura, caballo F6, alfil F1 y rey F7. Bueno, con esta jugada las negras no solo se quitan allí de la, digamos, del rayo X de la torre, sino que también buscan un plan interesante pasando la torre H8. Aquí también se podía jugar B6, que es la que recomienda la máquina, ¿no? Tras dama A1 viene B por A5, caballo por y alfil D7. La idea, bueno, quizá ya definir todo en el flanco de dama y después concentrarse en el flanco de rey. Pero, ojo, a mí rey F7 me pareció muy interesante, alfil E2 por parte de Hikaru Nakamura, torre H8, el plan que les decía, caballo E3, alfil D7, H4, Nakamura bloquea todo, pero a cambio deja la casilla G4, perdón, bastante débil y el peón de G3. Aunque parezca fácil de defender, las negras tienen sus trucos para poderlo atacar. Caballo G8 por parte de José Martínez, dama C3 de Hikaru Nakamura, torre G8, rey H2, alfil C8, torre B1, rey F8 y ahora caballo D2. Ojo que aquí rey F8 quizá no era la mejor opción, alfil D7, ¿no? Ya había que buscar mejorar a este alfil, por lo menos que cumpla otras funciones. Pero bueno, tras rey F8 y caballo D2, dama E7 de Martínez, que tiene su plan, ¿no? Pasar para el flanco de dama. Y ahora Nakamura se equivoca en este momento y es que juega alfil F1. Muy importante que este torneo no tiene incremento, ¿no? Por lo que un error puede ser más peligroso, ya que, bueno, en el final se va a tener menos tiempo para quizá contrarrestar ese error. La jugada correcta en este momento era torre B5. ¿Cuál es la idea? Que si las negras pasan a atacar el peón de G3, pues siempre las blancas tienen la jugada caballo de F1, defendiendo el peón con el caballo y va a ser difícil que las negras puedan entrar por allí, pues la casilla G4 también está bien custodiada con el caballo y con el alfil. En caso de que el caballo entre a dar jaque, pues simplemente se captura y las negras tienen que capturar con alguno de los peones bloqueando más la posición. En cambio, tras alfil F1, José Martínez jugó dama G7. Como les dije, aquí el peruano tenía sus trucos y ahora sí está amenazando el peón, que no es fácil de defender. Parece fácil con caballo G2, que fue lo que hizo Nakamura, pero en realidad aquí ya era preferible incluso rey H1 y tras dama por G3, jugar caballo G2 y rezar, ¿no? El caballo de momento defendiendo aquí los dos peones blancos, el caballo está defendido por el alfil, pero bueno, ya las negras deberían estar ganadas sencillamente cambiando damas. Ahora, tras caballo G2, directamente José Martínez jugó caballo G4, que no es la mejor opción. Y es que aquí las negras tienen ventaja decisiva con la poderosa E3. Jugada durísima, tema táctico, obstrucción. Sencillamente el peón no se puede capturar. En caso de que se capture con caballo, pues viene dama por G3 seguido de mate. Y si es que, por ejemplo, se captura de dama, pues entonces viene caballo G4 jaque o ataque doble con jaque. Y bueno, se cae la dama y por supuesto las negras ganan. En lugar de eso, tras caballo G4, que fue lo que jugó José Martínez, rey G1 de Nakamura, dama D4 jaque, dama por D4, C por D4 y ahora C5. Bueno, Nakamura ve allí un pequeño rayo de esperanza, aunque aquí era preferible alfil E2 para intentar deshacerse del caballo en G4. Tras C5, torre A7 por parte de Martínez, ya era mejor avanzar con D3 para cerrar al alfil, evitando alfil E2. Y Nakamura juega torre B6. Error, ¿no? Ya están empezando a cometer errores aquí en el apuro de tiempo. Era mejor C por D6 directamente. Tras caballo por, vendría caballo C4. Y bueno, las blancas ahora buscan casillas importantes allí, aunque las negras deben seguir teniendo ventaja con estos poderosos peones pasados.
Tras torre B6, Martínez jugó caballo GF6. Era mejor capturar en C5 el peón gratis. Alfil C4 de Nakamura, que tenía que volver a capturar en D6, pero ahora caballo D7. Buena jugada de José Martínez, que ataca la torre y el peón. Torre B4 de Nakamura, D por C5 de José Martínez, atacando nuevamente la torre, defendiendo su peón central. Torre BA4, caballo D6, alfil E2 y caballo F6. Bueno, aquí Nakamura está totalmente perdido, ¿no? Y es que no solo tiene un peón de menos, sino parece que fueran más, porque básicamente las negras tienen 3 peones pasados, como pueden ver allí, ¿no? El de C, el de D y el de E. Sí, Nakamura tiene un peón pasado, el de D, pero no hace diferencia porque está perfectamente bloqueado. Caballo B3 por parte de Hikaru Nakamura, que intenta seguir mareando. Alfil D7 de José Martínez. De paso le encierra una torre a Nakamura. Caballo por C5, alfil por A4, torre por y D3. Bueno, esto ya está completamente decidido, ¿no? Esto es una calidad limpia de ventaja y, bueno, 2 peones pasados. Alfil D1 de Nakamura, rey E7 de Martínez, rey F2, torre C8, caballo B3, torre C4, torre A1, caballo por D5, cae uno de los peones. Alfil por H5, Naka lo recupera y crea un peón pasado, pero torre B4. Obviamente son más importantes los peones de las piezas negras. Alfil D1, caballo C4 para empujar los peones, H5, E3 jaque, rey G1, E2, el alfil está atrapado. Caballo D4, E por D1 igual dama, torre por y caballo B2. Bueno, aquí ya Nakamura fácilmente podría abandonar, pero continúa con torre 1 jaque, rey D7, caballo F3, torre A6, caballo HG4 y torre H6. Fíjense que Martínez no le presta atención al peón de A4, sino que básicamente intenta quitarle todo el contrajuego a Nakamura. Quiere capturar el peón de H5. Caballo por F5, torre por H5, caballo E5 jaque, rey C7, caballo G7 atacando la torre, D2 atacando la torre, torre B1 y tras caballo C3, ahora sí, finalmente Nakamura decidió abandonar. Y es que, bueno, tiene torre de menos y además le están coronando inmediatamente. Fíjense que si, por ejemplo, caballo por torre, pues ni siquiera se corona. Primero se juega caballo por con toda la calma del mundo y la coronación es imparable. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular, ¿no? Cada vez que estos dos se enfrentan es épico y es que se enfrentaron en uno de los recientes torneos de titulados, ganó Nakamura que ganó el torneo y ahora, bueno, José Martínez se desquita y le gana en el Arena Kings. Ojo, aunque Nakamura perdió esta partida, igual fue el campeón. Si no estoy mal, José Martínez quedó en el tercer puesto, así que, como les dije al principio, dos de los grandes favoritos siempre para ganar. Pero ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.